de una nueva era. Bueno, recordamos nuevamente cómo podéis contactar con la Iglesia a través del WhatsApp, con el número que está ahí, o el correo electrónico. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, nuestro hermano Juan está al cargo del WhatsApp y él, pues ya, depende de la pregunta, pues ya la daría a la persona adecuada, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Y bueno, estamos en un periodo importante de la historia. Ya hemos visto toda la reforma, todo lo que ocurre en Europa, cómo llega a América, donde parece que podía ir todo tan bien, pero vemos que otra vez va para abajo. Y entonces aquí lo que ahora se necesita es un reavivamiento espiritual, un despertar espiritual. Y este capítulo de hoy es un capítulo de transición entre la parte histórica que hemos visto hacia atrás y la parte profética que empezará a partir del capítulo siguiente, donde estudiaremos la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Todo eso es por una parte muy importante de las Escrituras. En Tito capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice: mientras aguardamos la gloriosa y bendita esperanza que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cierta manera, la palabra de Dios habla de la segunda venida de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era la primera venida, y todo el Nuevo Testamento nos apunta hacia la promesa de la segunda venida. Por lo tanto, es el eje que predomina en todas las Escrituras. Es el tema que está en todas las Escrituras. Es cierto que la Reforma avanzó. Y la Reforma fue descubriendo paulatinamente, porque ya hemos visto que la revelación es progresiva, fueron descubriendo grandes verdades que estaban en la palabra de Dios. Pero surge un poder que se opone, ¿verdad? El Satanás, utilizando los medios que tenía a su alcance, normalmente eran medios políticos y religiosos, intentó que esta verdad que se iba descubriendo y que esta verdad que iba avanzando frenara. Y lo intentó de todas maneras. Hemos visto que utilizando amenazas, cárceles e incluso ejecutando a muchas personas por medio de las hogueras, etcétera, los medios que tenía. Pero también es cierto que la palabra de Dios nos decía que este poder tenía un tiempo limitado. Su tiempo era de 1270 años. Por lo tanto, ya hemos llegado a cuando se termina su poder, 1798. Al finalizar este periodo de oscuridad impuesta, hubo un despertar espiritual, que era muy necesario. Ese despertar espiritual era debido a la predicación de otra gran verdad de las Escrituras, la segunda venida de Cristo. Es cierto que la Reforma había ido descubriendo grandes verdades, como la justificación por la fe, la veracidad de las Escrituras, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, o sea, muchísimas cosas, pero ahora venía la gran promesa, la segunda venida de Cristo. Como hemos dicho, es una verdad que predomina en todas las Escrituras. Desde que entró el pecado en el mundo, esta ha sido la mayor de las promesas dadas a la humanidad, como tenemos ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, vamos a ver algunas cosas a través de las Escrituras. Y para eso nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11. ¿De qué nos habla este capítulo? Bueno, este capítulo comienza hablando de la fe y después habla de los héroes. Lo conocemos como el capítulo de los héroes de la fe. Pero realmente nos habla de todos los que han esperado la segunda venida de Cristo. Desde Adán, prácticamente, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, la iglesia primitiva, la reforma y la iglesia del tiempo final. La iglesia del tiempo final tiene un gran mensaje, y el mensaje es que es inminente la segunda venida de Cristo. Es decir, que todos esperaban la esperanza bienaventurada, la segunda venida del Salvador para poner fin a este mundo de pecado. Toda la Escritura gira en torno a esa esperanza. Ahora bien,
Antes de la segunda venida de Cristo, Jesús relata, como bien vemos en los evangelios, en Mateo 24, en Lucas 21, relata los acontecimientos que iban a suceder. Sí que está haciendo un devenir histórico, pero él se va a centrar desde la destrucción de Jerusalén hasta su segunda venida, donde hace un esbozo de muchos sucesos que iban a ocurrir. Por lo tanto, estamos en un periodo muy importante en que se iba a cumplir una profecía que Cristo estaba diciéndole a sus discípulos. Las profecías no solo hablan del momento de la segunda venida, no estoy hablando del tiempo exacto, no, sino hablan de que Cristo va a venir, pero lo hacen a través de los acontecimientos o los eventos que ocurrirían en el mundo antes de este evento. Si tú coges Mateo 24 y vemos cómo ahí Jesús va haciendo el esbozo de todo lo que va a pasar, o Lucas capítulo 21, donde también él otro esbozo. Tanto Mateo como Lucas recogen este discurso de Jesús ya casi a punto de ser sacrificado, a punto de la crucifixión, cuando estaba con sus discípulos y les relata todos estos acontecimientos. En Lucas capítulo 21, aquí Jesús nos descubre una de las primeras señales que iban a suceder. ¿De acuerdo? Esta señal ocurre en el año 1755. ¿Y cuál fue? Fue el gran terremoto de Lisboa. Ese terremoto fue tremendo, fue una gran señal. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de todo esto. Esto ocurrió el día 1 de noviembre de 1755. Era el Día de Todos los Santos. Se han hecho cálculos y se calcula que este terremoto pudo tener entre 9 y 9,5 en la escala de medición. No hay un consenso, pero todos hablan a partir del 9. Algunos hablan del 9,2, 9,5, así, nos movemos así. Pero para que veáis que ha sido uno de los terremotos más terribles que haya sucedido, solamente a modo de información pongo aquí los 4 terremotos más terribles, sin contar este, que han sucedido en el mundo. El que se conoce más alto fue en 1960, que tuvo una escala de 9,5. Este fue en Chile. En 2004, de 9,3 en Indonesia. En 1954 hubo uno de 9,2 en Estados Unidos y en 2011, en Japón, uno de escala 9. Se calcula que el epicentro del terremoto estaba a 300 kilómetros de Lisboa. Ocurrió en el Océano Atlántico. Aquí donde veis esta señal, aproximadamente, lo que hizo que no solo a la destrucción por la sacudida de la Tierra, sino también la destrucción por la fuerza de las olas. Bueno, vamos a hablar un poquito de este suceso. Algunos datos. Hemos dicho que fue seguido por varios tsunamis muy grandes, afectó a gran parte de Europa, África y América. Hubieron incluso sacudidas en Groenlandia y en las Antillas y en otros muchos lugares, pero los países más afectados o más castigados fueron Portugal y España. He puesto un mapa para que veáis la magnitud del terremoto. Mirad cómo el epicentro fue esta zona roja, pero la zona naranja fue muy destructiva. Y vemos cómo se va haciendo cada vez más grande. Groenlandia está arriba, ahí. Y cómo afectó, mirad, incluso Canadá, algunas partes del Caribe, América del Sur, Brasil y África. Sobre todo Marruecos, el Sáhara, como vemos aquí. Pero como veis, lo más afectado fue Portugal, que le dio de lleno, y España, prácticamente en casi toda España hubieron desperfectos por este terremoto. Bueno, vamos a ver algunas cositas que ocurren en Portugal. Las olas gigantes barrieron pueblos situados en las costas de Lisboa y otras ciudades. Muchas fueron sacudidas, incluso la hermana Elena White habla de grandes montañas que sufrieron sacudidas terribles. Se calcula que fallecieron casi 100.000 personas. Veis que la destrucción fue tremenda y el número de bajas fue muy elevado. Como hemos dicho, era un día festivo, era el Día de Todos los Santos. ¿Y qué ocurrió?
que las iglesias estaban llenas de gente, porque esto ocurrió de día. El terror fue tan grande que muchas personas pensaban que realmente era el fin del mundo. Mucha gente se refugió en las iglesias, se puso a clamar a Dios porque pensaban que realmente era el fin del mundo. La histeria fue grande. En muchas ciudades la pillería, los saqueos, la destrucción fue totalmente. Pero como era festivo, muchas iglesias estaban llenas y fueron pasto de las llamas, porque sabéis que las iglesias, sobre todo las iglesias católicas, y el Día de Todos los Santos se suelen poner velas, ¿vale? Y entonces esto desembocó en grandes incendios. Pero ocurrieron muchas cosas. También a nivel político, Portugal sufrió un cambio muy grande. Bueno, la familia real escapó del terremoto porque celebraron el Día de Todos los Santos lejos de Lisboa. Después del terremoto hubo un intento de asesinato del rey. Hubieron muchas manifestaciones en contra de la corrupción de los nobles y de la clase política. El rey José I tuvo terror a vivir bajo techo. Ya no quiso vivir en el palacio. Vivió en tiendas, en unos lugares que le pusieron unas tiendas, y dicen que ese miedo le acompañó hasta su muerte. Tenía terror por todo lo que había vivido. Pero lo que supuso este terremoto es que puso fin a las ambiciones políticas de Portugal, sobre todo porque Portugal tenía un plan político para expandir su terreno con nuevas colonizaciones, colonizar nuevas tierras. Pero la magnitud del terremoto fue tan grande que todo frenó en seco. La verdad, hermanos, que la ambición humana fue frenada, porque muchas veces el ser humano tiene esa ambición de poder y con esto se le puso fin. Bueno, vamos a ver también algunos datos de lo que ocurrió en España. Lógicamente, en España la parte más afectada fue Andalucía. En Cádiz se registraron olas de 19 metros de altura que destrozaron y causaron grandes daños en las costas, causando muchas muertes. En Sevilla, la Torre del Oro fue afectada, la Giralda y muchos monumentos. También hubieron muchos daños en Córdoba y Jaén, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y Madrid. Aquí en Castilla-La Mancha hubieron varios pueblos en los que algunos campanarios se rajaron y muchos edificios fueron afectados. En Extremadura e incluso en algunas zonas de Cataluña. Como veis, la magnitud de este terremoto fue muy, muy grande. Bueno, 25 años después del terremoto. Ya hemos visto una señal que se cumple, pero 25 años después se iba a cumplir otra señal. Otra parte de la profecía estaba por cumplirse. En Mateo capítulo 24 y versículo 29, Jesús explica a sus discípulos las señales que les dice que después del tiempo de aflicción. Bueno, hemos visto que ese tiempo de aflicción es causado por este poder, por el poder del papado, dentro de los 1260 años de ese poder. Como hemos dicho, 1798 supone el final de esos 1260 años y las persecuciones terminan un tiempo antes. Ya dijimos en el capítulo correspondiente que por culpa de esas persecuciones, ¿qué hacen mucha gente cristiana? Emigran a América huyendo de Europa. Y las emigraciones fueron tremendas a partir de 1620 en adelante. Por lo tanto, las persecuciones se finalizan a partir de 1620. Bueno, la siguiente señal se la conoce como el día oscuro. Sé que nosotros ahora nos podemos sorprender y podemos decir, bueno, pero es que fue un eclipse, pero no fue un eclipse normal. Vamos a ver algunos detalles de todo lo que pasó. En primer lugar, los periódicos daban la noticia como un suceso inexplicable. No se podían explicar cómo ocurrió aquello, porque no estaba determinado por la ciencia. Nadie había dicho que ese día iba a haber un eclipse. Esto ocurrió el 19 de mayo de 1780. Se cumplió la profecía del oscurecimiento del sol y de la luna. Jesús dice que habría señales en el sol y en la luna. Se le conoce como el día más oscuro ocurrido en todo tiempo. A las 12 del mediodía, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, los titulares de los periódicos lo tacharon como un evento antinatural que nunca antes había ocurrido. Fijaros qué interesante
porque se le tacha como antinatural. Esa no era normal, no era natural. Un eclipse no podía ser con toda la intensidad y con todo lo que ocurrió este día. El terror y la ansiedad se apoderó de muchos. Mucha gente estaba haciendo su vida normal, estaban trabajando en el campo o estaban en las tiendas, en los comercios. Muchos dejaron todo para refugiarse en sus casas. Tuvieron que prender las velas y las chimeneas, porque era tanta la oscuridad que los periódicos mismos dicen que no podías ni ver el reloj de tu bolsillo. Es decir, tú no podías ver la hora que era en tu reloj porque estaba tan oscuro que era imposible verla. Dicen también que las aves y los animales volvieron a sus nidos y a sus corrales. La gente asustada preguntaba, ¿qué va a pasar? Nuevamente mucha gente creyó que era el fin del mundo. Pero dice que también era en el sol y en la luna. En la noche de ese día, la luna y las estrellas no alumbraron. La gente, las crónicas, lo tacharon como una noche terrorífica. Fijaros lo que tuvo que pasar, qué tuvo que ser aquello, porque la gente tenía miedo de tanta oscuridad. Era el tiempo, y además era el tiempo en que la luna debía estar llena y en su máximo esplendor, pero esa noche la luna no alumbró. Muchos creyentes la compararon con la plaga de la oscuridad de Egipto. Mucha gente vio esto es semejante a lo que ocurrió en Egipto cuando también hubo tinieblas, cuando hubo oscuridad. Al cabo de la noche, cuando pasó mucho tiempo, se pudo ver la luna un poco, pero dicen que era una luna de sangre, era una luna que daba miedo, todo lo que vieron. Según los historiadores, no ha habido jamás una noche y un día tan terroríficamente oscuros como aquello que ocurrió allí. Se cumplió la palabra del profeta Joel, capítulo 2, versículo 3, que dice que habría oscuridad justo antes de la venida de Cristo. Esto nos tiene que hacer aprender una gran lección, y es que tenemos que estar atentos a las señales. Tenemos que estar atentos a las señales. Jesús les dice a sus discípulos estar atentos a los acontecimientos y a todo lo que va a pasar. A las señales hay que prestarles atención. Como creyentes y estudiosos de la palabra de Dios debemos estar atentos, hermanos. Porque Jesús nos está llamando la atención de sus discípulos a estar atentos a las señales. En Lucas capítulo 21, versículo 28, versículo 30, etc. Mirad, hemos visto que a lo largo de la historia Satanás, utilizando la violencia, utilizando la amenaza, utilizando las ejecuciones, quiso parar la palabra de Dios, pero no pudo hacerlo. Y entonces, ¿qué hizo? Cambio de estrategia. Satanás intentó desde siempre oscurecer el entendimiento de la palabra de Dios, especialmente hacia un acontecimiento, hacia la segunda venida de Cristo. Porque si hay alguien que no quiere que Cristo venga, es Satanás, porque sabe que cuando Cristo venga será su final. Y por lo tanto, va a oscurecer a los cristianos para que no estemos atentos a esas señales. Y en esta época, ya hemos salido de las persecuciones. ¿Y por qué hacía falta un reavivamiento espiritual? Porque mirad cómo estaba el pueblo de Dios en esta época. Muchos cristianos se dejaron dominar por el orgullo. Buscaron los placeres del mundo, lujo, placeres, diversiones. Todo esto oscureció el entendimiento de los hijos de Dios y muchos olvidaron lo que el Salvador representa. Jesús habló de la apostasía de la iglesia en Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. La condición de la iglesia en este tiempo estaba reflejada en el texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Es decir, el pueblo estaba en oscuridad en referente al acontecimiento, a lo que tenía que pasar. Era necesario un reavivamiento espiritual, era necesario un despertar. La venida de Cristo se describe en las Escrituras como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque trae esperanza a aquellos que lo estamos esperando de vivir en un mundo sin esclavitud del pecado. Pero ojo, la palabra de Dios también describe la venida de Jesús con palabras muy fuertes. Por ejemplo, se le llama el día de ira, día de tinieblas, día terrible y de temor y de destrucción. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que rechazan al Salvador.
de la misma manera que las plagas de Egipto destruían a todos aquellos que no aceptaban a Dios, pero Dios salvó a su pueblo, de la misma manera ocurrirá aquí. Ahora, esto no significa que nosotros debamos de relajarnos. No, debemos de estar, como hemos dicho antes, atentos a las señales. Porque es necesario despertar. La palabra de Dios exhorta a lo largo prácticamente de los profetas y incluso en el Nuevo Testamento a su pueblo ¿a qué? A arrepentirnos, a humillarnos delante de Dios. Podemos ver los textos de Joel capítulos 1, Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13 o versículos del 15 al 17. El llamado es que se debía realizar una obra de reforma que preparase al pueblo para la segunda venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo había que hacer una gran obra, una obra de reforma, que ya estaba profetizada. Ya Jesús había dicho algunas cosas y había revelado en el libro de Apocalipsis lo que iba a suceder. Esa advertencia iba a ser enviada al pueblo a través de su palabra, pero era necesario levantar a un pueblo que hiciese caso a esa advertencia. Hemos dicho que los reformadores a lo largo de la historia descubrieron muchas verdades, pero ahora era necesario un pueblo preparado para el gran acontecimiento. Esta advertencia está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, y se le conoce como el mensaje del primer ángel. Vamos a ver un poquito este mensaje. Vamos a ver los elementos importantes del mensaje. Lo primero que dice es que vi un ángel volando en medio del cielo. Esto significa urgencia, significa que es un mensaje urgente que hay que proclamar. ¿Qué llevaba el ángel? Dice Juan que llevaba el evangelio eterno. Ahora bien, podemos pensar que la obra de predicar el evangelio era designada a los ángeles, porque dice, vi un ángel que llevaba el evangelio eterno. Pero nosotros sabemos que la palabra ángel en la palabra de Dios significa mensajero. Y la obra de predicar el evangelio no ha sido designada a los ángeles, sino a los seres humanos, a los siervos de Cristo en la tierra, hombres y mujeres fieles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo, los que tienen la palabra de Dios como ancla firme y segura. Mirad, para predicar la palabra de Dios no hace falta ser eruditos, no hace falta tener títulos universitarios, no hace falta ser hombres versados en letras ni en ciencias. Yo no digo que eso esté mal, claro que tenemos que estudiar y creo que es bueno que nuestros jóvenes vayan a la universidad. Pero para predicar el evangelio no necesitamos eso. ¿Qué se necesita? Solo seres humanos humildes, sinceros y que sigan la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu guía y tu luz. Y esa es la obra que el Señor nos ha encomendado. Y es la obra que encomendó a muchos que se levantaron antes que nosotros y la hicieron. Bueno, el pueblo de Dios, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de tener las Escrituras, fue un pueblo que caminó en oscuridad. Vamos a hacer un símil, una comparación. ¿Qué ocurrió en el pueblo de Dios cuando se produjo la primera venida de Cristo a su pueblo? Los sacerdotes y los escribas, a los cuales se les había confiado la palabra de Dios, eran los que podían discernir las señales de los tiempos, porque a través de todo el Antiguo Testamento estaba profetizado Cristo. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos decía dónde iban a nacer. En Daniel capítulo 9 nos habla de todas las fechas y de su advenimiento, especialmente centrado en su ministerio. También que iban a nacer de una virgen, en Isaías capítulo 7, 14. Podemos ver textos de Isaías, de Jeremías, en los Salmos, etc. En Génesis mismo, en el Pentateuco, es decir, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de la venida de Cristo. ¿Pero qué ocurrió? ¿Estaban estudiando las Escrituras? Claro que sí. ¿Creían en los profetas? Claro que sí. Pero en vez de rendirle la honra a Dios, se la hicieron a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hizo que el pueblo de Dios estuviera más absorto en sus luchas, en su poder, en la vanagloria, que en lo que estaba por suceder. Y cuenta la hermana Elena White que los ancianos y el pueblo creían estas verdades, pero estaban en oscuridad
acerca del Salvador. Y lo estaban esperando. Pero no fue así, porque era un pueblo que estaba en oscuridad. Cristo nació en un humilde pesebre, en un cobertizo, de la manera más humilde que podía venir a este mundo. Los sacerdotes se corrompieron, para ellos era más importante el poder, el lujo, el orgullo, que la humildad. En definitiva, hubo algunas veces que los sacrificios eran más para ganar dinero, era más un negocio que lo que realmente tenía que ser. Por eso vemos cómo Jesús se molesta cuando en el templo, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo negocios. Y él dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Porque los sacrificios no eran para hacer negocio, eran para advertir al pueblo de lo que iba a suceder. Era una ilustración visual de lo que iba a pasar con el Mesías, para el perdón de los pecados. Pero los sacerdotes estaban más entretenidos en buscar el negocio y el dinero que lo que realmente era importante. Dice el capítulo que los ángeles fueron enviados y se sorprendieron porque no vieron gozo en la ciudad, en Jerusalén. Iba a venir el Mesías, estaba todo profetizado y sin embargo la ciudad estaba tranquila, no estaban de fiesta, no estaban de fiesta, me refiero en gozo, sino que era silencio y oscuridad. Así que Dios le dio un mensaje a unos pastores que vigilaban los rebaños. Ahora, ¿por qué los ángeles fueron enviados a los pastores? Porque eran los únicos que estaban pensando en el Mesías y estaban meditando en la palabra de Dios. Y el Señor recompensó eso. Como eran los únicos que estaban meditando, los ángeles fueron a darles la buena noticia a ellos. Porque los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los que conocían la palabra de Dios, estaban en oscuridad. No estaban atentos a todo esto. Hermanos, esto nos hace pensar que tenemos que tener cuidado y que tenemos que aceptar esta advertencia. No seamos como los sacerdotes y el pueblo en la primera venida de Cristo, indiferentes, dormidos, absortos en nuestras cosas, y no nos demos cuenta de las señales de los tiempos porque Cristo viene pronto. Seamos más bien como los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente no pertenecían al pueblo de Dios. No eran judíos, pero eran estudiantes de la naturaleza y vieron a Dios en la naturaleza y estudiaban las Escrituras y advirtieron el tiempo de la llegada del Mesías y dónde iba a aparecer el Mesías. Por eso vinieron desde tan lejos, porque reconocieron al Mesías. Buscaban la luz y ¿qué encontraron? La luz del mundo. Porque el Señor recompensa a todos aquellos que buscan. Jesús dice claramente, buscad y encontraréis. Buscad. Bueno, 1798. ¿Qué ocurre después? Hemos dicho que el Señor envía una advertencia a través del mensaje del primer ángel, pero era necesario levantar a un pueblo, levantar a siervos para ese despertar religioso. Bueno, después de 1798, contrariamente a lo que se pudiera pensar, la reforma no avanzó. Podemos pensar, ya habían terminado las persecuciones, este poder ya había terminado con su poder absoluto, era el momento para que la reforma hubiese estallado, pero no ocurrió así, sino es cierto que muchos habían aceptado la reforma y muchos apostataron. En Europa, por la crisis, y muchos estaban emigrando a América. Muchos ya iban a América ya no por disfrutar la libertad religiosa, sino buscando el interés, buscando el sueño americano que se habla. Y en América, donde ya vimos en otros capítulos, donde todo podía ir bien, porque habían separado la religión del Estado, pero ¿qué ocurrió? Estaban en luchas, en política, y muchos se enfriaron. Muchos cerraban los ojos a las señales, como pasó en el primer advenimiento de Cristo. Pero Dios no había dejado a los siervos fieles, pero es cierto que muchos de esos siervos se apartaron de él. Pero Dios tenía preparado un mensaje de avivamiento espiritual, mensaje de los 3 ángeles para su pueblo. Era necesario un avivamiento espiritual. La iglesia de Filadelfia, el periodo histórico de Filadelfia, Apocalipsis, capítulo 3, del 7 al 13. Y el Señor iba a levantar
mirad qué interesante, este reavivamiento empieza con un granjero, un hombre que empezó a estudiar las Escrituras y se dio cuenta de una profecía, aunque eso ya lo veremos en el capítulo siguiente. Por eso os invito a leerlo, a estudiarlo y a que el domingo nos volvamos a encontrar. Bueno, ya termino. Hermanos, tenemos que seguir la palabra profética, porque es la única guía fiable de la voluntad de Dios. Debemos dejarnos guiar por su camino, porque Dios conduce a su pueblo. Aceptemos cada rayo de luz, pero cada rayo de luz que esté acorde con la palabra de Dios. Estemos atentos a las señales. No seamos una iglesia dormida, sino una iglesia que vela en oración. ¿Por qué? Hermanos, seamos la iglesia fiel, que muy pronto verá al Señor venir con gloria y majestad. Que el Señor nos acompañe y que el Señor nos bendiga para que seamos ese pueblo fiel que estará atento, estará despierto y seremos aquellos que veremos la venida de Jesús en gloria y majestad. Nuestra bendita esperanza. Que el Señor os bendiga. Amén.